paranoico como un mal tipo, ¿no? Por así decir. Lacan, de hecho, cuando comenta estos rasgos de estos sujetos, de estos autores que lo plantean de esta manera, destaca el tono de mofa y el tono de burla que utilizan estos autores a la hora de hablar de los enfermos. Y por otra parte, dentro de estas primeras teorías, hay otros autores que hablan principalmente de la idea del concepto de reacción, que es un concepto de Bloch. La idea de la reacción de una personalidad que reacciona a un acontecimiento vital. Y me interesaba destacar esto porque estos autores de lo que hablan es de una personalidad del paranoico totalmente contraria a la constitución paranoica, ¿no? Es una personalidad que tiene los rasgos del carácter sensitivo de Kressmer, ¿no? En concreto habla de sentimientos de insuficiencia, de necesidad de apoyo, de descenso de la tensión psicológica, sujetos ansiosos, escrupulosos, tímidos, que necesitan apoyo, tendentes a la autocrítica, que llegan a pensar si sus perseguidores no tendrán verdaderas razones para hacerles las putadas que les hacen, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos estas dos vertientes y me interesaba destacar esta segunda porque son precisamente las formas curables, son las formas que el propio Kraepelin va a quitar y se va a deshacer en su sexta edición, aunque luego, como he comentado, tiene que reintroducirlas en la última edición. Por otra parte, y para dar paso ahora a José María de nuevo, me interesaba destacar la idea, que luego voy a retomar, de que en las primeras teorías no conciben la existencia de estos fenómenos iniciales que se producen en este vacío entre la personalidad y el delirio. No los pueden entender, es una cuestión ideológica, ¿no? Es una cuestión, digamos, dogmática, por así decir, porque cuando uno lee a los autores, digamos, los casos de los autores representativos de esta posición, que son, por ejemplo, Kraepelin, Montagut, Geville Perrin, Ossery y Capgras. Cuando uno lee las descripciones de estos casos, lo que ve es que en el inicio del delirio existen todas estas experiencias que describen los autores de las segundas teorías, es decir, toda esta especie de cambio de la atmósfera, toda esta especie de sentimiento de extrañeza, de inquietud, de pequeñas intuiciones, pequeñas revelaciones. Es decir, clínicamente lo describen, pero ideológicamente y teóricamente tienen que sostener lo contrario para poder llevar a cabo esta operación de la que habló José María, de transformar la psicopatología en una visión, para poder concebir la psicopatología desde una visión médica. Entonces, vamos a ver a continuación cómo todo esto puede entenderse dentro de un caso concreto que es el caso de... Gracias, Kepa. Kepa Matilla os ha dado un perfil citando la edición octava del Lehrbuch del libro de texto de psiquiatría de Kraepelin, y os ha hablado del tipo de delirio insidioso con todas las características de conservación, del querer, la abolición, la acción. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros hablamos de paranoia o de paranoico, hay una definición de Lacan más tardía, no está en la tesis, es muy posterior, en la que él, os lo voy a decir con otras palabras, quizás más accesibles, presenta la experiencia del paranoico como la de un sujeto que es objeto de la maldad de un otro que siempre está ahí. Un paranoico es alguien que tiene la convicción rotunda, absoluta, indudable, de que hay un otro, sea una secta, sean los médicos, sea el vecino, sea quien sea, de que hay un otro que lo está permanentemente ninguneando, humillando, puteando, envenenando, haciendo todo lo peor. Porque ese otro que le está haciendo todas estas perrerías y que es malo por definición, es alguien que goza haciendo todo eso. Y que lo ha tomado él como su único objeto de gozo. Esta es la mejor definición de paranoia que se puede dar, más allá de todos los tipos de delirios y las formas, etcétera, etcétera. Son más erotomaníacas, más idealistas, lo que queráis. Este es el retrato, se puede decir así, de lo que es la experiencia propia del paranoico. Vais a ver que esto que os anticipo ya es algo que está muy cerca de la experiencia de este hombre, de este juez alemán de Sajonia, que se llamaba el doctor Paul Schreber. Y un hombre con unos avatares vitales que tienen mucho que ver con su locura, pero que ha pasado a la historia, no tanto por su profesión absolutamente meritoria como juez, como Senat President, es decir, presidente del más alto nivel
del presidente de unas cámaras de apelación, ¿no? No ha pasado tanto por su ejercicio como jurista, sino por haber escrito el libro de los libros de la locura, que es Sucesos memorables de un enfermo de los nervios. El libro donde encontramos todo sobre la locura. Y él es el autor que lo escribió y que cuenta allí su propia experiencia con la locura. Por eso es un nombre tan célebre al que nosotros seguimos, leemos e incluso somos unos frikis forofos del doctor Schreber. El doctor Schreber nació en Leipzig, que es una ciudad, bueno, ya no es tan pequeña, pero cerca de Dresde, donde él ejerció como juez. Y él provenía de una familia de notables de la ciudad. No eran ricos especialmente, pero sí tenían entre sus antecedentes profesores de universidad, naturalistas, médicos, juristas, etc. Es decir, venía de una familia donde los libros, la cultura, la transmisión, el saber era muy importante. Y él, siguiendo la tradición, como su hermano mayor, Gustav, que primero fue químico y biólogo, después se pasó a la judicatura, él se hizo juez, estudió Derecho y se hizo juez. El caso es que este hombre, que era el mediano de 5 hermanos, y que llegó con 51 años de edad a ocupar el puesto más alto en la magistratura, de tal manera que los colegas a los que él mandaba podían haber sido su padre. Era un choque verdaderamente para él, y es ahí donde se desencadena su gran locura. Este hombre, como os digo, escribió un libro en el que él se presenta como alguien que está enfermo de los nervios, pero no que está loco, naturalmente. Él, cuando habla de los nervios, habla de unos filamentos, naturalmente, que contienen algo del alma y que están por el espacio y conectados al cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, al cuerpo. Y esos son los nervios, digamos, que están alterados, porque hay un lo malo, que es Dios, que está haciéndole mil perrerías a través de las conexiones que tiene. Este hombre tuvo una vida muy desgraciada, naturalmente. Él representa muy bien, luego os daré algunas características de lo que ahora, después de muchos años de leerlo, lo que me interesa ahora destacar de él, pero él representa muy bien lo que es el drama de la locura, es decir, alguien, digamos, con una vida patética, en el sentido del pathos, de la enfermedad, también de la pasión, del sufrimiento, dramática, pero al mismo tiempo con una lucidez y una inteligencia fuera de toda duda. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente porque llegó a ser el presidente de Senat President, sino porque este hombre consiguió salir del manicomio y hacer firmar al médico que lo trataba, al doctor Weber, consiguió que le dieran de alta en el manicomio en el que estaba incluido, digamos, en el que estaba ingresado por paranoia, y la paranoia era incurable por definición, con lo cual, ¿cómo alguien consigue que el médico suyo le firme y lo gane ante los tribunales el alta médica y le suelten del hospital con un diagnóstico además de paranoia? Con el agravante además de que este hombre, el doctor Schreber, estaba tratado por el doctor Weber, que no solamente era el director de Sonnenstein, del manicomio donde él estaba ingresado, sino que era además el experto en los tribunales de Sajonia, es decir, el que, digamos, actuaba de parte del Estado para encausar a los enfermos. Hay que ser listo para hacer todo este procedimiento y salirse a la calle a vivir la vida que le tocó después, ¿no? Porque no era cualquiera. Bueno, naturalmente el libro del doctor Schreber hubiera pasado desapercibido si no se hubiera encontrado con un hombre que vivía muy lejos de allí, que también hablaba alemán, que era el profesor Freud. Y Freud lo leyó, un hombre tan circunspecto como Freud, cuando leyó el libro, lo conoció a través de Jung, quedó tan fascinado, un hombre tan circunspecto, digo, que Freud era poco dado a los elogios, que inmediatamente le escribió algunas cosas a Jung del estilo siguiente. En la correspondencia dice: el genial, el maravilloso Schreber, ¿no? Dice que debería haber sido nombrado catedrático de psiquiatría y director de un manicomio. Lo dice el doctor Schreber. Incluso su ensayo, porque inmediatamente se puso a redactar un ensayo sobre la paranoia, que es el libro
la fuente de todos nuestros conocimientos, donde comenzamos a entender algo de la locura, que se lo dedica a este hombre, observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, el caso de Schreber, ¿no? Termina diciendo: no sé si mi teoría es más delirante y verdadera que el delirio del doctor Schreber, o si su delirio es más verdadero que mi teoría. Fijaros hasta qué punto este hombre, que era poco amigo de este tipo de alardes, estaba fascinado verdaderamente porque encontró cómo un loco le podía enseñar. Por eso nosotros, Colina y yo, en el prólogo que hicimos a su libro, una de las ediciones españolas que se hizo, lo titulamos Schreber, profesor de psicosis. Bueno, ¿verdad? Este loco del que os estoy hablando cuadra muy poco con los débiles mentales, con los idiotas, con los dementes. Es otro tipo de locura. Es la locura, es la paranoia. ¿Qué nos enseña después de tantos años el caso Schreber, ¿no? Es un planteamiento completamente distinto. Freud lo recoge muy bien en una carta a Jung. Es un planteamiento completamente distinto al que se sostenía o se sostiene actualmente desde el punto de vista más médico-psiquiátrico, médico-psicológico, con respecto a las enfermedades mentales. Freud lo advirtió además así, ¿no? Dice en un momento determinado, dice, cuando estaba redactando el ensayo sobre este hombre, dice, le escribe a Jung, con el que por entonces se entendían bastante bien. Dice, estoy redactando, tengo planteado, ¿no?, el golpe más atrevido contra la psiquiatría. Lo escribe Freud, que estaba a otras cosas. A Freud no le interesaba gran cosa la locura. Él trataba en su consulta, trataba con neuras, histéricos, obsesivos, fóbicos. La psicosis, él venía del campo de la neurología, no era su campo precisamente. Pero, ¿qué le permite decir esto? Le permite decir esto algo que ya apuntaba Kepa Matilla y que yo voy a desarrollar un poquito más después. Y es que él se da cuenta de que este hombre, el delirio de este hombre, que es el signo de su enfermedad, por el que lo había metido en el manicomio porque decía cosas un poco raras, por ejemplo, que Dios lo estaba transformando en una mujer para procrear con él una nueva raza, que eso no era solo el signo de la locura, sino que era la manera que él tenía de curarse de la locura, porque el delirio, sobre todo, es el esfuerzo de estabilización y el trabajo de reequilibrio. Esto es lo que le enseña, una de las cosas que le enseña este hombre a Freud, el libro de este hombre, porque Freud nunca lo conoció. Nosotros que somos, como digo, frikis del doctor Schreber, ahora cuando yo me puse a tomar unas notas para contaros esta tarde a vosotros, lo resumí en 6 puntos, lo que ahora, después de muchos años de leer este libro, de conocerlo, de haber estudiado, asistido a congresos, de haber escrito mucho sobre él, digo, ¿qué les puedo decir yo a la gente de variopinta que pueda asistir a un simposio de este tipo? 6 cosas fundamentales que me pueden aportar a mí hoy día este. Voy a deciros 6 cuestiones especialmente, ¿no? Lo primero que enseña Paul Schreber es que la locura está habitada por un sujeto. Si queréis, usáis la metáfora de un náufrago que está en medio del océano, agarrado al pez o incluso en una barca, pero que esa barca la conduce a alguien, no va a la deriva. Está perdido, está solo, pero la conduce a alguien. Y la puede poner en un rumbo o en otro. La puede poner en dirección a un sitio o a otro. Puede hacer una cosa o puede hacer otra. Muy pocas, la verdad, pero algo puede hacer. Ese agente de eso que se puede hacer, lo llamamos el sujeto. Ahí hay un sujeto. No está todo vendido a la enfermedad. Bueno, eso es lo primero que enseña este hombre. ¿Por qué enseña eso? Pues porque lo que vemos es que la locura de este hombre, él la va conduciendo hacia el puerto que más estabilidad le produce. A pesar de estar cada vez más loco, pero más tranquilo. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, esa es la primera cuestión. Hay un sujeto en la locura. No es que la locura sea una enfermedad y esté gobernada por los neurotransmisores. Segunda cuestión. Lo que enseña este hombre es que el delirio, es decir, el saber delirante, el saber que él inventa, en realidad es un intento de reconstrucción, de reanudar los lazos con el mundo y de volver a vivir. Porque cuando nosotros decimos que el delirio es una defensa y que es una manera de reanudar o de tratar de reequilibrar el cataclismo de la locura, es porque pensamos, y lo sabemos por nuestro trabajo, que cuando no hay delirio, el loco está peor. Y decís vosotros, vaya, qué cosas, ¿no? Cuando un loco, ¿verdad, Javier? Cuando un loco está perplejo,
No le dices, le voy a poner una inyección, en lugar de Modecate, le voy a poner una inyección de delirio, a ver si se quita la angustia, ¿no? Es decir, hay cosas mucho peores naturalmente. Entonces, el delirio, es decir, el trabajo creativo, la invención de un saber loco completamente, a estos sujetos les aporta un tipo de reequilibrio. No se curan porque están muy enfermos, no se curan algunos, naturalmente, pero a lo que vamos es que el delirio es un instrumento que el loco usa para tratar de reequilibrarse. Esta es la segunda cuestión, principalmente que se desprende de la experiencia de esto. La tercera cuestión, que es completamente contraria a los puntos de vista, naturalmente, de los discursos médico-psicológicos y de las clasificaciones tradicionales, incluso incluidas las actuales, de la locura, es que la locura es una estructura, o la psicosis es una estructura que tiene al menos 3 polos. No que sean muchas enfermedades, sino que es una estructura común que tiene 3 polos extremos. Uno es la melancolía, otro es la paranoia y otro es la esquizofrenia. Y que el sujeto se mueve o se puede mover por los 3. Por ejemplo, el doctor Sreva, la primera vez que se enferma de melancolía. Una crisis melancólica en toda regla. Y sobreviene, naturalmente, cuando él, después de hacer la carrera al Reichstag, porque era un militante del Partido Conservador y quería llegar a ocupar un puesto político, queda extenuado y la mujer lo tiene que llevar a una casa a un balneario, a una casa de reposo, porque está profundamente melancólico. Melancólico, la peor locura de este hombre fue ese periodo. Intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Está melancólico. Dice, mi tristeza es oceánica. No lo puede decir de otra manera más clara. Bueno, se recupera, naturalmente, recupera el ánimo, vuelve al trabajo, etcétera, y en un momento determinado el doctor Schürich, que era el ministro en aquella época, el ministro de Justicia de esa zona de Alemania, lo nombra presidente de la Cámara, presidente del Senado. Y este hombre, después de ese nombramiento, se pone loquísimo. Pero su locura ahí ya no es melancólica. Se vuelve esquizofrénico, lo que nosotros llamamos un brote esquizofrénico. Pues, brote esquizofrénico. Fragmentación completa. Todos los hombres del mundo están muertos, solo quedo yo. No hay nada. Desolación, fragmentación, voces. Esquizofrenia. Y paulatinamente se recupera de ese marasmo, de esa fragmentación completa, de esas permanentes voces que lo asolaban, a través de un delirio paranoico. Llega un momento en que da con una clave, con un eureka, que le permite empezar a construir un edificio, loco completamente, según el cual él puede empezar a explicar, a dar sentido a ciertas cosas que le están pasando. Y dice, Dios está metido en todo este asunto. Mi primera enfermedad, aquello que llamamos melancolía, no tuvo intervención sobrenatural, dice, pero esta sí. Dice, Dios es el instigador de todas estas cosas que me están pasando. Entonces traba todo un delirio según el cual, en el fondo, Dios le está haciendo 1000 perrerías porque lo que quiere es convertirlo en mujer y procrear con él una nueva raza. Bueno, este es el delirio de este hombre que tiene que dedicarle mucho. Es el trabajo de su vida, en el manicomio, hasta que llega un momento en que encuentra una especie de complejo de Edipo artificial, por decirlo de alguna manera, donde encuentra que entre Dios y él puede interponer una instancia que lo llama él el orden del mundo. Ordnungswelt. Entonces mete algo, se puede tener una especie de función paterna, algo que lo separa del goce del otro, y todo se empieza a reequilibrar. Y dice, sí, me voy a convertir en mujer, pero porque el orden del mundo es superior. Y entonces a partir de ahí, dice los médicos del asilo, dice, vuelve a tocar el piano, a fumar, dice, incluso está redactando un libro dice, que nos va a llevar a los tribunales porque quiere salir. ¿Va? Bueno, encontró un equilibrio con todo esto y loco completo, lleno de alucinaciones, consigue que lo saquen del manicomio. Es decir, es un hombre, tuvo una crisis después, ya no viene más a cuento, porque que pasa por todos estos polos, ¿verdad?, de la locura, la melancolía, la esquizofrenia y la paranoia. Los casos de los que hablaba antes Kepa Matilla, que llamaba kretschmerianos, en los delirios sensitivos de relación, están en los polos de la melancolía y la paranoia. Por una parte son muy paranoicos, la autorreferencia permanente, todo tiene que ver conmigo, y por otra parte son muy melancólicos, la culpa. Precisamente esa combinación adecuada es la que permite que estos sujetos se curen mejor. Es decir, que no vemos tanto la locura, la psicosis, como enfermedades mentales independientes, sino que vemos un sujeto que maniobra de acuerdo a determinados polos. El polo del sujeto captado por el otro, la paranoia, de la fragmentación esquizofrénica, o de yo soy el más culpable de todo, lo peor, la ruina, es decir, la melancolía.
¿Qué más nos enseña este hombre? Nos enseña que la locura es patética y que el patetismo de la locura es el extremo del patetismo de la condición humana, porque en el fondo todos somos patéticos. Enseña también que la locura es adictiva, y que es una defensa adictiva, porque el sujeto delirante no es que quiera soltar el delirio, quiere precisamente no soltar el delirio porque es lo que le permite un cierto equilibrio. Es una defensa, entonces en ese sentido la locura es una defensa adictiva y patética. Es un fracaso del proyecto vital, es una magnificación de la mediocridad humana, pero es también y al mismo tiempo el esfuerzo creativo y solitario para salir de esa experiencia inhóspita que es la locura. El loco está en el extremo, es el que vive las experiencias más extremas, ¿no? Porque la vida realmente es patética para todos. Y pensarlo fríamente, de ponernos en marcha como hace un loco después de una crisis para ponerse en marcha hacia la muerte, pues la verdad es que uno pensado fríamente dice, es lo que hacemos nosotros todos los días. Pero ellos con una crudeza muy especial, por eso el énfasis del patetismo está más puesto. Y es en ese sentido lo que enseña este hombre, una mezcla de ordinariez y de excelencia, de drama solitario al que algunos se ven obligados a recurrir para seguir saliendo adelante día a día, ¿no? Entonces, quinta cuestión que me hacía pensar para deciros hoy, la locura no es sin causa, no es un capricho. Toda la locura tiene su trama, y tiene una trama histórica y familiar. El loco no es precisamente un historiador, está desconectado de la historia, pero quienes escuchamos esas historias vemos la trama y vemos que al loco hay algo que no se le transmitió, un cierto, vamos a decir, orden que permite un cierto apaciguamiento, una cierta calma, ¿no? Esto Freud lo llamaba complejo de Edipo, en el mundo más nuestro, más actual, lo llamamos función paterna. Es decir, hay algo que se transmite en la familia, que tiene, para decirlo de una manera muy sencilla, y que tiene que ver con una especie de principio de apaciguamiento y de equilibrio, donde nuestra realidad no es amenazante, donde usamos las palabras y al mismo tiempo no tenemos la convicción de que el lenguaje nos usa a nosotros. En fin, hay una serie de equilibrios que va introduciendo este tipo de ordenamiento que se nos introduce desde la infancia. Y lo que vemos en estos sujetos es que eso ha fracasado y que en momentos cruciales de la vida de las personas, los momentos verdaderamente difíciles, que son las primeras relaciones sexuales, el prestarse a juegos de seducción, afrontar el primer trabajo, la figura de autoridad, ahí es cuando la gente se suele romper. No es tanto como pensaba Kraepelin, que la demencia precoz empezaba en la adolescencia, por eso lo llamaba demencia precoz, y en un momento determinado, yo creo que en la cuarta edición, pensó que eso tenía que ver con, era una cosa casi ginecológica, tenía que ver con la sexualidad en el sentido más médico o más endocrino, ¿no? Porque era cuando se rompían muchos de estos jóvenes. En realidad se rompían porque el cuerpo empezaba había ciertas experiencias con respecto al goce y al cuerpo que le sobresaltaban, ciertos juegos de seducción, que a nosotros nos encantan estas cosas, prestarnos al deseo del otro, etc., y que para un psicótico todos son malas intenciones. Entonces, ahí entramos en una dimensión completamente distinta, donde ya no es el deseo, es la mala intención, y es ahí donde la gente suele romper, en estas cuestiones que os comentaba antes, estos momentos cruciales y difíciles para la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Concluyo, antes de darle la palabra a mi compañero, a mi colega, y deciros que esta obra, que está publicada por Freud en 1911, el caso Schreber, marca un antes y un después en la historia de la clínica mental, en la historia de la psicopatología. Hasta ese punto se puede afirmar. Marca un antes y un después y obliga a tomar posiciones con respecto a si aceptamos lo que Freud dice o estamos en contra de lo que Freud dice de este caso. Entonces ahí ya se separan las aguas. Hay gente que está con la locura como defensa, los síntomas como reintentos de equilibrio, etcétera, etcétera. Hay gente que lo piensa de una manera completamente distinta. El delirio, los síntomas, no es nada más que el ruido de la máquina estropeada. El ruido de la máquina estropeada es las alteraciones neuroquímicas, etcétera, etcétera. Y por tanto el afligido ahí es la persona que se ha hecho un pobre desgraciado porque le ha llegado una enfermedad mental, parece que es genética, una vez parece que es genética, otra vez parece que es neuroquímica,
y que el sujeto ahí no pinta nada sino a título del pobre desgraciado que le ha tocado esta desgracia, ¿no? En cambio, del otro lado, pues, hay un antes y un después en el punto de vista histórico y una separación también de territorios. Del otro lado está este hombre que enloquece en un momento concreto cuando tiene que ver con el hecho de asumir una posición de autoridad, ¿no? Y que tiene que ingeniárselas a través de su locura, de su delirio, para equilibrarse y poder vivir más o menos como puede. Estaba tan enfermo naturalmente que aullaba por las noches, después se fue a vivir a Dresden y a Leipzig, y vivía con la mujer que le tenía un miedo tremendo, la pobre, pero aullaba, pero estaba en la calle, adoptaron a una niña, se iba de viaje con ella, etc. Bueno, es decir, que mejor allí que en el manicomio, o mejor allí que muerto como su hermano, que se pegó al final un tiro, porque estaba loco como él. Concluyo ya entonces diciendo que este caso y este hombre, el Paul Schreber, aporta entonces cuestiones esenciales con respecto a la locura en el ámbito nosológico, de las teorías que nosotros nos hacemos sobre ellas, en el ámbito terapéutico, porque vemos cómo alguien sale de la locura, incluso a pesar de los médicos que lo tratan, y tenemos una apuesta también ética en cuanto si apostamos por el sujeto o por la enfermedad. Todas estas cosas, en resumen, es lo que yo creo que a día de hoy me siguen a mí interesando de lo que puedo aprender y enseñar del caso del juez Dr. Paul Schreber. Bueno, por entender un poquito más en detalle en qué consiste el drama de la paranoia, es interesante porque Lacan en la tesis planteaba estos dos tipos de teorías, pero él no se priva de plantear una tercera. Es decir, que es la concepción de Lacan. En primer lugar, él opta, y es algo que está al inicio y está al final también, opta por la idea de la ruptura en la paranoia. Es decir, opta por la idea de que en un momento determinado se produce un salto entre lo que es la personalidad anterior, en términos de la tesis, y lo que es el delirio posterior, ¿no? Es decir, opta por, digamos, la postura organicista, pero con dos diferencias especialmente. En primer lugar, Lacan se deshace de cualquier idea organicista, es decir, la tesis es antiorganicista, subvierte la posición organicista, pero toma esta concepción de la importancia que tienen los fenómenos iniciales en el surgimiento del delirio posterior. Y por otra parte, Lacan lo que va a hacer es entender el delirio no como un desarrollo racional, es decir, no como algo que obedece a los mecanismos normales del razonamiento, sino que le va a dar las mismas características que tienen los fenómenos iniciales. Por eso le interesa tanto toda esta serie, toda esta fenomenología que ocurre en este espacio, en este vacío, en este salto que se produce entre la personalidad y el delirio. Para ello, lo que va a hacer es reducir el delirio al mecanismo de surgimiento del delirio, que es la interpretación delirante, y va a reducir esta a su mínima expresión. Primero va a hablar de las interpretaciones frustradas, o las interpretaciones truncas, y luego va a hablar del maravilloso concepto de Clemens Neisser, que es el de significación personal. Es decir, reduce, por así decir, el delirio a la significación personal. Y la significación personal es algo totalmente contrario a cualquier elaboración racional. Entonces, digamos que los autores lo que entendían, el delirio, la construcción del delirio la entendían de la siguiente manera. Principalmente Kraepelin, que es un poco digamos, el autor que más paradigmático en este sentido, que utiliza una definición de un tal Gabriel Dromar, que habla de la inferencia de un percepto exacto a un concepto erróneo. Es decir, pasar de algo que se percibe de manera correcta a una conclusión errónea por mecanismos normales del razonamiento. Es decir, cómo se puede llegar, si se percibe algo bien y encima se razona bien, cómo se puede llegar a algo erróneo. Aquí hay una parte que se salta Lacan
del texto de Dromar, y es la interferencia afectiva. Pero lo que nos interesa es esto. Entonces, cómo Lacan trata de subvertir, trata de dar vuelta, trata de mostrar continuamente en la tesis cómo la interpretación delirante no tiene nada que ver con los mecanismos normales del razonamiento. Es decir, la interpretación delirante es inmediata, es sobrecogedora, tiene este rasgo de iluminación, de revelación. Es decir, por ejemplo, esto se ve muy bien en Aimé cuando está pensando en quién demonios está detrás de aquellos que quieren matar a su hijo. Está pensando, está intentando razonar, está intentando elaborar algo ahí, y entonces se da cuenta de que dos compañeros en el trabajo están hablando de una actriz que va a venir y tal, a representar una obra, y de repente es como zas, a ella le produce como una especie de revelación, y tiene la respuesta, de repente da cuenta de la idea de quién está detrás de aquellos que quieren asesinar a su hijo, esa actriz. O sea, es algo que no se elabora mediante deducciones lógicas, por así decir, sino que tiene más el carácter de una intuición. Entonces Lacan trata de mostrar este aspecto, por así decir, de la interpretación delirante, trata de darle vueltas a esto para echar abajo, por así decir, la idea de que el delirio es una interpretación, es decir, que el delirio es una elaboración secundaria de los fenómenos iniciales. Porque lo que dice es que el delirio es también un fenómeno inicial, un fenómeno elemental, que es una idea que está presente en Jaspers también, y es una idea que va a retomar incluso cuando comienza a pensar la psicosis, cuando finaliza la primera concepción de la paranoia, que es hasta el seminario 3, y a partir del seminario 3, cuando introduce lo simbólico a la hora de pensar la psicosis, va a seguir sosteniendo que el delirio es un fenómeno elemental. Y aquí introduce la característica propia de la enseñanza de Lacan en este momento, que es que en tanto elemento, o sea, utiliza una matización, en tanto elemento significa estructura. Es decir, que el delirio está estructurado como un fenómeno elemental. Delirio y fenómeno elemental comparten la misma estructura. Y estructura en este momento significa combinación significante, es decir, combinación de lenguaje, por así decirlo. Entonces, lo que quiere decir es que tanto el delirio como el fenómeno elemental están estructurados como un lenguaje. Entonces, por otra parte, se ha hablado mucho de que Lacan deja atrás la idea del fenómeno elemental y que opta por una concepción diferente, que es ligeramente diferente, que es la idea de la experiencia enigmática. Es decir, para nombrar este pequeño salto, esta pequeña ruptura, utiliza el concepto de experiencia enigmática o de vacío enigmático. Es verdad que, de alguna manera, en la experiencia más, digamos, en la enseñanza más oficial, no existe este concepto a partir de un momento determinado, pero en la enseñanza informal, en las presentaciones de enfermos, Lacan trataba continuamente de dar cuenta de estos momentos iniciales al surgimiento del delirio, que en sí es una orientación clínica, digamos que es una forma de hacer entrevistas, tratar no de precisar el delirio, no existe el delirio, sino tratar de precisar el ambiente anterior al surgimiento del delirio. La atmósfera está inquietante, la atmósfera está, que surge con esta sensación de extrañeza, con esta tonalidad de angustia. Digamos que es algo que plantea Lacan en la tesis y que, por no citar a Clérambault en la tesis, habla del tal Westerter, que planteaba esta misma idea de ir a precisar este momento inicial, es decir, en las entrevistas, ¿no? Y hay autores como, por ejemplo, Sauvagnac, que proponen que todo lo que se consiga extraer en este momento inicial, respecto a esta cualidad enigmática, digamos que puede servir a la hora para utilizar en el tratamiento, para